Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, su asistencia en esta noche de martes. Yo digo que los martes son el día en que ya lo más feo de la semana pasa, ¿no? O sea, para mí pasa el martes y ya como que el resto, aunque quedan más días, es como que bueno, ya miércoles es un poquito ligero, ¿no? Y ya jueves tenemos como en la mente el viernes. Y lo que pasa ahorita que estamos regresando, ¿no? Las actividades, yo regresé la semana pasada, aunque ya propiamente bien esta semana. Pues es que ya las vacaciones, o sea, el fin de semana ya lo ve uno como, bueno, pues ya fin de semana, pero todavía está esa nostalgia vacacional, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, ayer hablábamos de el sistema electoral, ¿no? Perdón, la democracia, ¿no? Los procedimientos democráticos, la importancia de estos, la importancia de cuidarlos, pero cómo también la norma penal tiene distintas dimensiones, dependiendo cómo se le entienda, ¿no? Y que la norma penal puede o no ser democrática independientemente de su procedimiento, independientemente del sistema político en el que se encuentra. Un sistema político puede ser democrático en sentidos procedimentales, pero no democrático en el sentido en cómo se ejerce la violencia legítima del Estado, ¿no? Esto puede ser la respuesta estatal o puede ser el contenido de la norma y de sus figuras, de la norma penal. No solo de la norma penal, ¿no? También la norma electoral, la que promueve los derechos políticos, sí, la norma electoral que promueve derechos político-electorales y va ampliando sus alcances, la norma civil. Creo que ayer puse el ejemplo de la inexistencia de la figura del divorcio en un país, en España, ¿no? Entonces, las normas en general tienen o no este contenido democrático de conformidad con la sociedad a la que hacen referencia, la que se imaginan. No solo las legisladoras y los legisladores, ¿no? Esta idea de la voluntad del legislador, pues es un poco una cosa de introducción al derecho, ¿no? Y que pues ahí había una cierta teoría que pensaba que la ley era esto, ¿no? Emanada de la voluntad del legislador y con ello también se seguía cuál era la labor del juez, ¿no? Pero la realidad es que pues el legislador es un último eslabón en una cadena de otras muchas cosas que suceden más allá de ese recinto, ¿no? Entonces, el chiste pues es que el contenido sustantivo de la norma es lo que nos va a indicar si esta es democrática o no. Entonces, podemos tener procedimientos democráticos, autoridades legítimas que se eligen, ¿no? Autoridades políticas, pero normas que no sean necesariamente democráticas. Y en el derecho penal, que no es el único, ya decía, se vuelve esto muy evidente porque es lo que legitima al Estado para ejercer la violencia, ¿no? Para separar a una persona de su espacio de acción, ¿no? Es decir, para encarcelarla, para imponerle diversas sanciones, ¿no? A través de distintas figuras y también las conductas que regula, las conductas que establece como criminales y por tanto que llevan aparejada esta sanción, darán cuenta de lo democrático o no de un régimen, ¿no? Y dentro de esto, pues vemos cómo son los procedimientos penales, ¿no? Las medidas de seguridad que se imponen. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Delito, medidas de seguridad. Me voy a brincar la parte de las sanciones, porque las sanciones, que es la consecuencia normativa, ¿no? De la comisión de un delito, van a ser parte de otro módulo cuando hablemos de las diferencias entre delitos y faltas administrativas que se castigan de manera distinta y que les corresponde una sanción diferente. Entonces, bueno, voy a compartir aquí la presentación. Déjenme nada más tenerla aquí porque tenía otra presentación de una clase de en la mañana. Entonces, nada más me regreso a la que me interesa y vamos a arrancar con esto, ¿no? Entonces, ya esta parte, en realidad, ajijo, en realidad es que creo que le estoy poniendo compartir una ventana, estaba poniendo una pestaña. Entonces, ya esta parte es un poco más técnica en términos jurídicos, ¿no? Es decir, ya no es tanto como veíamos ayer de esta parte sociopolítica y de estos como cuestionamientos, ¿no? En donde veíamos el contenido, pues, de la norma. Ya vamos a abocarnos propiamente a el, eh, ¿cómo se llama? A el
Estoy pensando si vemos las medidas de seguridad o no. A la parte penal dogmática, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que las medidas de seguridad van de la mano con la parte de la imposición de la pena. Entonces lo voy a pasar, esto de las medidas de seguridad, a la parte de diferenciar delitos de faltas administrativas, porque dentro de las faltas administrativas está las medidas cautelares. Entonces, y las medidas de seguridad son igualmente, de alguna forma, una vertiente de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, esa parte que tengo aquí en mi apunte, que ustedes no ven, pero yo tengo un apunte, lo voy a saltar para entrar propiamente a la idea de los delitos electorales, ¿no? Entonces, esto que vimos el día de ayer, lo puedo resumir así, ¿no? Hay una democracia procedimental que no es toda la democracia, ya lo dijimos, contenido sustantivo de la norma, relaciones sociales, pero los procedimientos democráticos importan. Es decir, si nosotros hiciéramos un esquema, veríamos que los procedimientos democráticos son uno de los componentes esenciales de la democracia. Sin procedimientos no tendríamos democracia. No es que teniendo procedimientos tengamos democracia automáticamente, pero sin estos, es como dicen los politólogos, no es condición necesaria más no suficiente para que exista, ¿sí? Es decir, sin estos no habría democracia, pero con estos no garantizamos que haya. Hay quienes no están de acuerdo con esto y dicen, no, es que la democracia son procedimientos, ¿no? Y hay definiciones por ahí de cierta escuela de la ciencia política que dice, la democracia son las reglas del juego, ¿no? Pero bueno, independientemente de si estamos de acuerdo con eso o no, yo ya dije que no, la cuestión es que los procedimientos importan y que los procedimientos hay que cuidarlos, ¿sí? Y que se van a cuidar desde digamos, tres esferas, ¿no? La esfera puramente electoral, la esfera administrativa y la esfera penal. Es decir, cada una de estas va a tener consecuencias normativas diferentes. Esto lo vamos a ver cuando diferenciemos una de la otra, pero ahorita lo voy a plantear de manera tal que el derecho penal es parte del sistema electoral, el derecho penal electoral es parte del sistema electoral y que se dedica a definir conductas que son lesivas para bienes jurídicos tutelados para el derecho electoral y que impactan en este, ¿no? Que son cometidas por individuos, personas, ¿no? Que rompen el orden jurídico respecto de los procesos de elección, de selección de les representantes populares y titulares de los órganos de gobierno, ¿no? Bueno, titulares de los poderes ejecutivos, ¿sí? Los procedimientos democráticos, y ayer lo había planteado, ¿no? Tienen una importancia simbólica. Son los que constituyen, son los que construyen a la persona, ¿no? La coronita del rey, su bastón, o como se le llame, ¿no? Su cetro, la banda presidencial, juro solemnemente en un recinto a una hora determinada, un ritual para darle el significado. Entonces, las elecciones también son parte de ese ritual, ¿no? O sea, cruzamos una boleta, pero es un papel, pero ese papel tiene un significado, no es una hojita así, ¿no? En donde yo anoto, aquí está parte de mis apuntes, por cierto, ¿no? Tengo por todos lados aquí hojas, ¿no? Un poco desastroso. No tanto para mí, pero yo así trabajo, ¿no? En fin, entonces, estas cosas de la tecnología, de hecho, no son, como ven, no es muy fuerte hacer presentaciones, ¿no? Pero bueno, el chiste es que construyen a la persona, los procedimientos, la ley en general, ¿no? Si nosotros hablamos de ciudadanas y de ciudadanos, estamos haciendo referencia a una construcción jurídica que no ha sido siempre la misma. Ayer ya veíamos cómo cambiar la penalidad, cambiar las conductas que se criminalizan, también significa cambiar a los sujetos. Si yo digo, esta conducta es penalmente reprochable, ¿no? Es criminalmente reprochable por el Estado, entonces quienes la cometan se convierten en delincuentes. En un antes y un después, a partir de que esta conducta está penalizada, entonces habrá delincuentes. Y al contrario, ¿no? Dejarán de hacerlo cuando esta conducta sea despenalizada, ¿no? Y esto tiene muchas implicaciones para el derecho penal, porque una conducta que es despenalizada tiene implicaciones para atrás, ¿no? A ver, cuando una conducta es penalizada, tiene efectos hacia el futuro. A partir de hoy,
como el caso de la prohibición en los Estados Unidos, o el caso de cualquier conducta que vamos a decir que es un delito, X cosa, ¿no? Entonces, a partir de hoy y hacia el futuro. Pero cuando decimos, a partir de hoy, esto ya no es penalmente reprochable, estamos hablando del futuro y del pasado, de manera tal que todas aquellas personas que hayan sido condenadas por ese delito van a obtener por ese solo hecho la libertad, ¿sí? Entonces, eso resulta importante, ¿no? La retroactividad en favor de la persona, ¿no? Pero bueno, eso solo para hablar un poquito de esto de la norma penal y de que conforma sujetos criminales, ¿sí? Posibilita al Estado para que haga cosas, imponer medidas de seguridad e imponer sanciones, ¿sí? Cuidando los procesos democráticos, pero los procesos democráticos o los procesos de elección de autoridades y de representantes populares es un conjunto de actos, ¿no? O sea, no nada más es la jornada electoral. Tal vez lo sepan o tal vez no, pero los procesos electorales no comienzan el día de la jornada electoral. Hay una etapa preparatoria, aún antes de esa preparatoria, pero vamos a hablar de algunas de las fases para ver cómo en cada una de ellas se pueden actualizar conductas. Y vamos a ver los bienes jurídicos tutelados generales, porque ya después veremos los delitos en particular y entonces en cada delito pues veremos cuáles son sus elementos, eso también lo vamos a ver en su momento, pero ya bastante avanzado para entonces el curso, ¿no? Y van a ver un módulo con mi amigo Daniel Díaz Cuevas, que van a hacer un análisis de la Ley General de Delitos Electorales, y él les va a dar una gran clase con relación a esto. Pero bueno, el chiste, pues, es que los procesos electorales comienzan con un calendario, ¿no? Un calendario en donde dice el Instituto Nacional Electoral a partir de cuándo pueden, por ejemplo, registrarse precandidaturas. Pero antes de eso, ya hubo una serie de actos para llegar a eso, ¿no? La credencialización, la depuración del padrón, ¿no? Que ahora el padrón no nada más es el padrón nacional, ¿no? De votantes, hay un padrón de votantes residentes en el extranjero que también se va depurando, ¿no? Hay una geografía electoral que le llaman, ¿no? Las distritaciones, y con esto, pues cuando me expiden mi credencial para votar, también dice sección, ¿no? Y entonces la sección, pues en dónde vamos a organizarlo para poner la casilla. Entonces, todos esos procedimientos preparatorios para la jornada electoral son una cosa, la expedición de los documentos, los funcionarios, la selección de estos. Cada uno de esos actos, cada uno de esos procesos es susceptible de ser contemplado por el derecho penal, ¿no? Un funcionario electoral, un capacitador, cada uno de ellos tiene responsabilidades, tanto administrativas como, en su caso, pudieran ser penales, ¿no? Y en cada uno de esos actos distintos se pueden cometer delitos, ¿no? Bueno, esto solo para decir la temporalidad, el elemento temporal de los delitos, que también está en las teorías de los delitos, es diversa, ¿no? Vamos a la temporalidad normal de los delitos. Diríamos, pues los delitos no importa cuándo se cometan, siempre y cuando se cometan posterior al nacimiento de la norma, bueno, de la conducta que está regulada en la norma. No antes, ¿no? O sea, si nació hoy el delito, yo no puedo, ayer tú hiciste esto, entonces te castigo porque no, tiene efectos a futuro. Y no obstante, como lo irán viendo a lo largo de este diplomado, el elemento temporal en el derecho penal electoral sí tiene relevancia, porque hay delitos que por su propia naturaleza solo pueden cometerse en determinado momento, ¿sí? Así como hay faltas administrativas, que iremos viendo esas diferencias, que solo pueden cometerse en determinado momento, ¿sí? Por eso es que el derecho electoral penal es una rama específica. Tiene sus componentes específicos, tiene sus bienes jurídicos tutelados específicos, tiene sus temporalidades específicas, ¿sí? Inclusive tiene sus sujetos, algunos, en la Ley General de Delitos Electorales, verán, ¿no? Tiene el elemento subjetivo. Entonces ya tenemos como varios componentes de lo que habíamos hablado ayer. Bienes jurídicos tutelados, sujetas, sujetos y temporalidad, ¿no? Entonces, los tiempos electorales, que eso también es un show, ¿no? Y traigo a colación un debate por ahí que hubo
de a partir de cuándo son tiempos y para definir las precampañas, ¿no? ¿Por qué sería precampaña si no estamos en tiempos de elecciones, ¿no? Ahí se podrá discutir esa parte, ¿no? No es objeto de este diplomado, pero lo menciono porque el tiempo, y con eso no me refiero a la hora, ¿no? Sino los momentos importan, ¿no? Para el derecho electoral e imposición de sanciones, ¿no? Sean administrativas o sean penales, ¿no? Pero bueno, el chiste es que cuando cuidamos los procedimientos de elección, vamos a cuidar no solo a los procedimientos como procedimientos, vamos a cuidar a los sujetos de derecho electoral, que son las y los electores, ¿no? Es decir, la voluntad popular, que no haya mediaciones indebidas, ¿sí? Por un lado, ya ahorita lo voy desgranando esto de qué son las mediaciones indebidas, ¿no? Por otro lado, las y les candidatos, ¿no? Por otro lado, los partidos políticos. Hay un módulo específico que responde a la pregunta, ¿los partidos políticos pueden cometer delitos electorales? Sí, no, ¿por qué? ¿No? De este diplomado. Bueno. Y las autoridades, ¿no? Entonces, cada uno de ellas participa de una o de otra forma de los procesos y cada uno de ellos, otra vez, elemento subjetivo, puede en determinadas circunstancias ser sujeto de una norma penal y por lo tanto infringir, ¿sí? Lo que está normado en los códigos penales, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Entonces, estas dos ideas, ¿no? Que pueden representar bien lo que vimos el día de ayer. Vamos a los delitos propiamente, los delitos electorales, ¿no? Ya para no distraer, digo, ¿qué más que pudiéramos hablar de los delitos en general, ¿no? Pero pues no tenemos como tantísimo tiempo, ¿no? Para hablar de los delitos. Entonces vamos a hablar propiamente de los delitos electorales, ¿no? Claro, definir al delito, ¿no? Que ayer dijimos, bueno, conducta típica, antijurídica y culpable, es una definición de código, ¿no? Porque hay escuelas así como ayer les había dicho del derecho penal que tiene, no son las únicas, pero mencioné una tradición cultural, una tradición welfarista o de estado de bienestar y una tradición racionalista, pues el delito también, ¿no? La criminología lo ha definido y se acordarán en sus clases de derecho penal Lombroso, ¿no? O sea, gente que define de conformidad con ciertos momentos, inclusive la parte cultural que habíamos visto, ¿no? Ciertos discursos, cierto uso político que se le da, que también vimos. Pero bueno, entonces es difícil definir el delito. Luego, definir el delito electoral resulta igualmente complicado, difícil, porque hay muchas conductas que son o pueden llegar a ser tipificadas como delitos en esta materia, ¿no? Entonces, esto, si tomamos en consideración el objeto y los sujetos que lo pueden cometer. Esta definición que viene aquí en la lámina me gustó, la da el Instituto Electoral del Estado de México, porque es muy amplia. Ahorita les voy a dar algunas otras definiciones que no importan, salvo por algunos elementos, ¿no? Pero esta creo que es muy amplia y que nos da cuenta de toda la parte electoral y ahorita regreso a lo de los tiempos electorales y que si la expedición de credencial para que veamos cómo el tiempo importa, ¿no? Pero bueno, entonces, un delito electoral, dice, es una conducta que realiza, un individuo o varios de ellos, ¿no? Lo verán cuando analicen la Ley General de Delitos Electorales, cuando hay más de un sujeto, puede ser una agravante, ¿no? Hay conductas penales, no solo del derecho electoral, sino hay conductas penales que necesitan de los sujetos para tener una modalidad, ¿no? Es lo que sucede con la delincuencia organizada, no es que haya un delito. Alguna vez, yo en Twitter, que luego soy muy, bueno, ya no tanto, pero antes era muy peleonero en Twitter, hasta que me di cuenta que no era una buena idea combinar mi profesión y el lugar donde trabajo con pelear en Twitter. Entonces le he bajado mucho a mis ánimos pleiteros. Pero publiqué un texto en el blog de Nexos sobre la delincuencia organizada cuando
se quería que acusar a unos académicos de delincuencia organizada. Y entonces yo daba una explicación así un poquito técnica, pero obviamente pues lo técnico mucha gente, uno la aburre y otra pues no necesariamente entiende esos elementos, ¿no? El chiste es que me preguntaron, bueno, ¿y qué los académicos no pueden cometer delincuencia organizada? Y dije, es que la delincuencia organizada es una modalidad, no es un delito, ¿no? Que implica que un delito, una conducta, se comete por una pluralidad de sujetos y eso es lo que hace que se actualice una forma de comisión del delito. ¿Sí? Es una forma de comisión del delito la pluralidad de sujetos, pero no es un delito por sí mismo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, porque inclusive la definición de delincuencia organizada, más o menos, lo que expresa es que 3 o más sujetos se pongan de acuerdo para la comisión de delitos y esos delitos pueden ser hasta robarme un celular. O sea, si somos estrictos, ¿no? Cuando en el metro, ¿no? Uno te empuja, otro te distrae, otro te saca, ahí yo podría encuadrarlo en, pues eso es delincuencia organizada, porque hay 3 personas que se ponen de acuerdo para cometer un delito simple, ¿no? Un robo, ni siquiera a mano armada, o sea, por eso digo simple, ¿no? Por los elementos del tipo. Pero bueno, el chiste, pues, es que los sujetos no son por sí mismos, o sea, hay un elemento subjetivo, es quien lo comete. Hay delitos que pueden ser cometidos por más sujetos, pero eso no necesariamente quiere decir que el delito se configure por esa pluralidad de sujetos, sino que tiene una modalidad de comisión. Si los confundo con esto, por favor háganmelo saber, ¿no? Pero bueno, entonces, individuo o individuos que atentan sobre la decisión libre de otro. Yo les comenté ahorita, ¿no? Uno de los bienes jurídicos tutelados es la debida formación de la voluntad popular. ¿Qué demonios es la voluntad popular? ¿No? La voluntad popular es muchas cosas, pero uno de los actos más concretos en que se manifiesta, pues es en la votación, ¿no? Entonces, hay 2 cosas con las elecciones, ¿no? Que uno hasta cuando te preguntan en el trabajo, no te quieres meter en problemas o con la familia, ¿no? ¿Por qué vas a votar? No, el voto es libre y secreto. Libertad y secrecía. Esos 2 elementos, ¿no? Son centrales para la formación de voluntad popular. Claro, voluntad popular hace referencia a mucha gente, ¿no? Pero normalmente lo que vamos a cuidar en los delitos electorales son conductas particulares de individuos, de manera tal que pueden tener efectos sobre 1 o sobre 50 o sobre 10,000 y eso no hace que el delito sea más grave o no, ¿sí? Entonces, sobre la decisión libre de otra persona, pongo en riesgo la libertad individual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le digo, bajo amenaza, tú tienes que votar por tal, o te despido, ¿no? O, peor aún, te retengo tu credencial, o me tienes que demostrar, me tienes que traer, ya aquí te doy una boleta y tú me tienes que traer, el famoso que le llamaban los que sabían de fraude, ¿verdad? Carrusel, me tienes que traer una boleta en blanco, yo te doy esta, la depositas y te estoy cuidando. O, pues mira, tú eres beneficiario de un programa social y pues mira, yo te lo voy a seguir dando porque tú tienes derecho, pero pues tienes que votar por ya sabes quién, ¿no? No es esto ninguna manifestación, ya sé que esto ya hice referencia a algo, no estoy acusando a nadie de eso, sino ya sabes quién, no, luego lo usaron como eslogan para un candidato que quiere ser presidente, ¿no? Sino por una persona, tienes que votar por el que sé, ¿no? Por X persona. Lo que pasa es que la expresión, como saben, es una expresión, perdón, estoy haciendo esta aclaración no pedida para que no se vaya a malinterpretar de que yo estoy acusando a alguien en particular de comprar votos, no lo estoy haciendo y no lo haría, ¿no? No que no lo haga, yo no sé si lo hace o no, pero no tendría elementos para decir que lo ha hecho o que lo hace o que lo va a hacer. Bueno, el chiste pues es que condiciona el uso de un programa social a que vote por otra persona. Entonces ahí está manipulando la preferencia de una persona, obligarlo a votar, no solo por un candidato, por un partido, por un contendiente, ¿no? O decía intercambiar la ayuda que prestan los programas sociales, o repartir despensas, o recortar las becas, ¿no? Esa es una definición que tiene todos estos elementos, ¿no? Que son amplios, ¿sí? Desde luego,
Aquí parecería que se restringe a la jornada electoral, pero pues hay manipulación de documentos, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los delitos electorales sí se cometen en la jornada electoral, pero no todos, ¿no? La manipulación de documentos, por ejemplo, la alteración de los mismos son delitos electorales, ¿no? La violencia política de género es delito electoral. Una reforma del 13 de abril de 2020 la estableció como eso, un artículo 20 bis, y hay un módulo sobre violencia política de género y una conferencia final sobre este tema, ¿no? Entonces, sigo echándole flores yo al diplomado porque, pues básicamente porque yo hice el programa, ¿no? Entonces tengo que hablar bien del diplomado. Bueno, es broma, ¿eh? Sí lo hice, pero no por eso he hecho flores, sino porque veo, para que vean que luego voy a hablar de una cosa y, ay, ¿por qué no le sigues por ahí? Hay módulos específicos para esto y bueno, ustedes conocen el tema, ¿no? Bueno, la FEPADE da otra definición, ¿no? Una conducta que daña o afecta el interés público electoral federal, ¿no? Claro, aquí lo está restringiendo a lo federal. Lo que pasa es que los delitos electorales no solo se cometen a nivel federal. Y ya veremos esa parte de quiénes pueden legislar, quiénes no, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la definición clásica de delito que ya habíamos tratado, ¿no? Se deduce, o de la definición clásica más bien, de delito, se deduce la de delitos electorales, ¿no? Déjenme regresar acá para ver si estamos todos en sintonía, si no hay ningún problema. Bueno, acciones o omisiones que lesionan o ponen en peligro el desarrollo adecuado de la función electoral, que atenta contra las características del voto, universal, libre, directo, personal, secreto, intransferible, ¿no? Y atentan contra la organización de los procesos electorales y los principios constitucionales que rigen a estos, ¿no? O sea, la organización de los procesos. Regreso a esa parte que estaba hablando, ¿no? Hay una publicación de un calendario electoral, ¿sí? Ya antes hubo actos, que esto de la depuración del padrón, ahí puede haber delitos, ¿no? Si se altera el padrón, se hace uso indebido de para otras cosas, ¿no? Esto de que el padrón, no sé, no estoy diciendo, conste, que haya pasado, pero vamos a suponer, cometería un delito aquel que teniendo el padrón electoral se lo vende, vamos a decir, a un banco para que me estén molestando y ya tienen mi domicilio, ¿no? Y me mandan una tarjeta de crédito. Bueno, ahí hay un uso indebido del padrón electoral, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que haya pasado, pero si pasara, o si pasase, eh, con, sería un atentado a el adecuado funcionamiento electoral, porque no es esa su función, ¿no? Su función es tener un listado de las personas para ejercer derechos políticos y no otros, ¿no? Bueno, y tenemos pues las leyes sobre los delitos electorales, ¿no? Las normas de carácter penal que tutelan la libertad del voto, la honestidad del proceso comicial, la sinceridad del sufragio universal, ¿no? Entonces, los delitos electorales son conductas que lesionan, que ponen en peligro a la función electoral y el sufragio, ¿sí? Entonces, son un instrumento que se ha incorporado al sistema mexicano para sancionar conductas que afectan la legalidad de las elecciones y derechos universales del voto y los resultados, ¿no? Entonces, bueno, atienden también a nuestra propia historia, ¿no? Nuestra propia historia nacional, en donde el voto ha sido siempre un objeto de controversia, ¿no? No solo controversia en cuanto a los resultados, si son fidedignos o no, si hay, ¿no? Estas acusaciones de fraude, de manipulación, que desde luego son parte de la cuestión penal, sino las distintas vertientes en que puede deformarse los resultados electorales, ¿no? La compra de votos, la coacción, el uso de recursos públicos para el proselitismo electoral, sin que sean sancionadas. Pero entonces vamos a ver algunos de los antecedentes, ¿no? Nada más así de manera muy, muy general, porque la parte fuerte, pues la veremos en el módulo relativo a la diferencia entre sanciones penales y sanciones administrativas, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ha habido diversas reformas, déjenme avanzar en la presentación. Ha habido antecedentes de delitos electorales, ¿sí? Bueno, esto que les decía, ¿no? Lo que les decía acá.
de los delitos, ¿no? Y los primeros esbozos de delitos electorales, pues están en la Constitución de Apatzingán, pero propiamente en algún momento estuvieron como desperdigados, ¿no? En otros códigos, ¿no? Hay quienes lo dividen en periodos, ¿no? Un periodo que decía la Constitución de Apatzingán, hay un código penal en donde regula faltas administrativas y delitos electorales en forma conjunta. Luego, de 1871 a 1917, hay normas electorales que se asemejan a las faltas administrativas y luego un capítulo del Código Electoral que incluye a los delitos electorales. Y llegamos, esto, insisto, lo estoy dando de manera muy, muy general porque vamos a ahondar en ello en la clase relativa a las faltas administrativas y los delitos electorales y sus diferencias, pero llegamos a un momento en donde, mediante una reforma, la reforma del 90-91, que entre otras cosas tiene efectos en nuestro sistema electoral, es una reforma constitucional, el INE adquiere mayores facultades, ¿no? Y también se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se reforma el Código Penal Federal y entonces quedan desvinculadas las faltas administrativas de los delitos electorales y se establece un capítulo específico de delitos electorales, ¿no? Luego la reforma de 2014 también tiene una parte importante con respecto al sistema electoral, ¿no? Que ya sabrán algunas de esas. Tiene efectos no nada más para lo penal, sino para distintos cambios, ¿no? La reforma político-electoral, que es pues la más reciente, más allá de lo que suceda con la que se está proponiendo, que supuso, entre otras cosas, ¿no? Cambios importantes en el sistema electoral mexicano, ¿no? Un nuevo modelo de integración, de distribución de competencias electorales, administrativas, jurisdiccionales, y también cuestiones relativas a los delitos, porque se aprueba la Ley General de Delitos Electorales. Dentro de los cambios más importantes de esta reforma, pues está la desaparición del Instituto Federal Electoral y la creación del Instituto Nacional Electoral para la organización de las elecciones, ¿no? La República asume, mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas, ¿no? Quienes así lo soliciten, la organización de los procesos electorales locales e investiga las infracciones por violaciones a la normativa relativa a los medios de comunicación y de propaganda. Ya veremos un poquito, nada más de refilón, ¿no? Esto del procedimiento especial sancionador, porque tiene que ver con las sanciones administrativas, el ius puniendi electoral, y bueno. Viene la parte de los gobiernos de coaliciones, el registro, ¿no? El umbral que aumenta a 3% del registro, garantizando la paridad de género, la cuestión relativa a los gastos, a las acciones proselitistas, en fin, una serie de cosas, y entre otras está la aprobación de la Ley General de Delitos Electorales, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a los cambios de la reforma, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos, ¿no? La evolución que ha tenido la regulación de los delitos electorales ha generado opiniones en contra y a favor de la penalización de estas acciones. Ya decíamos, la penalización no atiende a un criterio objetivo, ¿no? Donde, tengo una ecuación que me da por qué la penalización y cómo y qué. Qué penalizar y cómo penalizarlo, es decir, qué sanción le corresponde. Normalmente son privativas de la libertad, ¿no? ¿Y por cuántos años? No hay una ecuación. La inclusión de los delitos electorales en los códigos penales obedeció a la gravedad de las conductas, porque decía, pues estaba la tradición, ¿no? De la adulteración de los resultados, de conductas, pues, que ponían en duda por lo menos la legitimidad de los procedimientos, ¿no? Entonces, estas conductas, debido también a la importancia del bien jurídico, ¿no? Porque, pues, había que inhibir un poco, esto, recordemos la escuela racionalista, ¿no? El ánimo de los sujetos activos de estos delitos. Los sujetos activos son los que los cometen, ¿no? Para que se abstengan de incurrir en dichos supuestos, ¿sí? No es la única lógica detrás de un delito, pero también tiene esta idea inhibitoria, ¿no?
ya les había dicho, ¿no? Aumento las penas o lo pongo como delito en vez de que fue una infracción, pues es un delito y entonces a la hora de que es delito habrá esta idea de no, pues no es lo mismo que me multen a que me metan a la cárcel, entonces mejor no lo hago. Esta parte disuasoria, que luego pues es muy perversa, ¿no? Para los órdenes democráticos, porque entonces pues vamos a penalizar todo. Había gente que se asombraba para bien, yo no sé si era cierto o no. En Singapur te meten en la cárcel por tirar un chicle en la calle, ¿no? Qué buena noción de orden. No, pues no. Yo no estoy de acuerdo que la gente tire chicles en la calle, pero no se va a meter a la cárcel por eso, ¿no? No nos da pena de muerte porque roben o cortarles la mano, como decía por ahí un personaje, ¿no? Entonces, tiene que haber una racionalidad en las conductas que se tipifican y cómo se castigan. Pero bueno, el chiste es que ha habido opiniones a favor y en contra. Y obviamente los bienes jurídicos tutelados. Entonces, uno de ellos, que ya había dicho, voluntad o soberanía popular, ¿no? Entonces, también en los delitos electorales podríamos pensar que hay derechos difusos y colectivos, ¿no? Donde el acto que se comete se aprecia como una acción que afecta de manera directa al individuo, como pasa con todos los delitos, pero que en el futuro esa conducta puede dañar seriamente a la colectividad, porque aunque el voto es un derecho de la ciudadanía que se ejerce de manera individual, el sentido de la democracia es que la mayoría decida quién habrá de gobernarles, y entonces el voto adquiere un sentido difuso y colectivo, ¿no? Los derechos que ya saben, ¿no? Subjetivos, intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, son los que se conocen como derechos difusos, ¿no? Que pertenecen a diversos grupos sociales, que están distribuidos en amplios sectores, entonces no es fácil establecer los instrumentos adecuados para tutelarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Entonces, el sufragio y el derecho a ser electo para cargos de elección popular son derechos y obligaciones de la ciudadanía y se establecen en los artículos 35, fracciones primera y segunda, 36, fracciones 3 y 4 de la Constitución, ¿no? El derecho al sufragio se vuelve difuso cuando conlleva el término de soberanía nacional, que está en los artículos 39 y 41 de la Constitución. Si ven que estoy volteando aquí a mis hojitas, ¿no? Donde tengo esos apuntes, ¿no? Que señalan, ¿no? Que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que el poder dimana del pueblo esencial y originariamente, que todo poder, decía, dimana del pueblo y se establece para beneficio de este, etc. Entonces, los derechos político-electorales de la ciudadanía son al mismo tiempo particulares de quien los ejerce y difusos, ¿no? Entonces, por eso también son bienes jurídicos de importancia tal que se deben de tutelar de manera racional y efectiva por el derecho penal electoral, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a su protección. Ya decía ayer un poco, ¿no? Y más o menos dimos algunas nociones de los bienes jurídicos tutelados por los delitos electorales, ¿no? Y obviamente estos también atienden a el principio de la proporcionalidad de la pena, ¿no? Es decir, a mayor ofensa a la sociedad por las conductas cometidas por el infractor de la ley, mayor debe ser la pena, mayor debe ser el castigo que se impone por su comisión. Ya veremos algunas cosas relativas a la racionalidad de las penas. Hay comentarios ahí que yo no estoy muy de acuerdo con lo que dicen al respecto, pero no importa, no es lo que yo opine, ¿no? Esto cuando veamos sanciones de una y de otra índole, ¿no? El chiste, pues, es que la conducta, ¿no? Las conductas penales, su grado de afectación a los bienes jurídicos tutelados será proporcional eso es un supuesto, ¿no? A el, su grado de afectación será proporcional a la pena que se imponga, ¿sí? Desde luego esto no es tan así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque luego se vuelve una moda, ¿no? Pues, ay, voy a aumentarle, voy a decir que el delito sea grave, ¿no? Y entonces el delito es grave y entonces o nadie los va a cometer o tiene un efecto ahí de señalar, que luego pasa, no estoy acusando a nadie de nada, cualquier parecido con la realidad, si lo hubiera es mera coincidencia, a poner el foco en ciertas personas, ¿no? Si yo digo, tu delito es grave, ¿no? El delito que estás cometiendo es grave,
sin ningún criterio más que decir que lo es, porque en realidad es que, salvo algunos cuantos, pues uno no puede determinar la gravedad de un delito nomás así, ¿no? Pero normalmente así se vuelve, ¿no? Sí, tampoco es tan arbitrario, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, en los delitos fiscales, ¿son graves o no? Pues depende a cuánto asciende el desfalco al fisco, por ejemplo, ¿no? Cuántas cosas se dejan de hacer por falta de impuestos, ¿no? No solo por falta de recaudación, de que la autoridad no recaude, sino por falta de personas, ¿no? Por ilícitos cometidos por personas que voluntariamente defraudan al fisco. Entonces ahí ya podemos más o menos medir, bueno, pues si hay una afectación grave, entonces podríamos considerar que el delito es grave. Acá lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto se vulnera la voluntad popular, tanto cuantitativa como cualitativamente? O sea, ¿cuántos ocurren? ¿Sí? ¿Y con qué gravedad? ¿No? Y entonces, ¿qué tanta incidencia tienen los procesos electorales? Mucha, entonces son delitos graves, ¿no? La Ley General de Delitos Electorales no contempla delitos graves, ¿no? Salvo por ahí la parte relativa al uso de recursos públicos. Y los delitos graves van aparejados de las medidas de seguridad también, ¿no? A los delitos graves no solo les corresponde una mayor sanción, sino que en algunos sistemas como el nuestro, por diversas razones, que no son solo las lógicas jurídicas, pueden ser objeto de prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Pero bueno, el chiste es que pues hay muchas conductas que se ponen ahí graves pues, por el discurso político, ¿no? Que suele ser muy atractivo. Esto es lo que Zaffaroni, el juez del que ayer veíamos algunos elementos, llama punitivismo, ¿no? A él no le gusta hablar de que luego que fue Ferrayoli quien acuñó el término de populismo penal, porque él es argentino y tiene otra relación con el populismo, y yo estoy de acuerdo con Zaffaroni, pero esa es otra cosa, ¿no? El chiste, pues, es que la proporcionalidad de la pena va de la mano con el bien que se afecte, ¿sí? Entonces, históricamente se ha pugnado por encontrar una justa y real medida entre el delito y la pena que le corresponde para evitar abusos o defectos. Que esto también tiene que ver con lo democrático, ¿sí? O sea, con lo democrático, no nada más el contenido de la norma, la parte procedimental, los procedimientos para elegir autoridades, sino también la imposición de los castigos, ¿no? Será menos democrático los castigos penales que sean irracionales, como esto que decía, cortar la mano, ¿no? Meter a la cárcel por tirar un chicle en la calle, castigar a quienes se dan besos, ¿no? No solo es ridículo, sino también es antidemocrático, ¿no? Pero bueno, el chiste es que los procesos comiciales, ¿no? Son ejercicios permanentes democráticos desde que inician hasta que finalizan, ¿no? Democracia en la elección de las candidaturas dentro de los partidos, las alianzas, ¿no? Entonces hay un montón de cosas con ello, ¿no? Entonces, los elementos que integran el bien jurídico tutelado, que van enmarcados de distinta manera, ¿no? Con el voto, la separación de iglesia y Estado, la correcta práctica de la función electoral, el respeto por parte de los partidos políticos y de los candidatos a la voluntad popular sin utilizar fondos, actividades ilícitas para sus campañas, el funcionamiento normal del Congreso de la Unión, la confiabilidad en el registro de ciudadanos, el principio de certeza, la confiabilidad del padrón electoral, listas nominales, credencial para votar, la responsabilidad, la imparcialidad de las instituciones que organizan el proceso, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos, proteger los bienes jurídicos tutelados es prioritario, ¿sí? Entonces, el bien jurídico, pues, protegido por todos los delitos electorales, es el adecuado funcionamiento de las instituciones electorales, ¿sí? Eso es lo que podríamos decir con relación a esto. Hay otro elemento que me interesa destacar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Después de 45 minutos de escuchar. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ya Vamos saben, bien, doctor. ¿Mandé? Ah, ok. Vamos bien. Bien, bien. Ya saben, la idea es que puedan ustedes participar en el momento que lo consideren pertinente, me pueden interrumpir, me pueden preguntar o pueden hacer alguna precisión, dar alguna opinión
que son bienvenidas. Sí, Sandy Vera, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Yo, por ejemplo, con lo que nos comentaba acerca del chicle o de besarse en la calle, siento que eso es lejos de a lo mejor lo absurdo, son las creencias o lo social de lo que hablábamos el día de ayer. O sea, son a lo mejor sus costumbres, Claro, no sé, entonces siento que cada país se adecua pues sí, a sus costumbres, creencias, religión, que para ellos a lo mejor es muy, pues, muy lo grave. ajá, o lo normal, como por ejemplo, que apenas, en el Mundial de Qatar, ¿no? Que decían que si Sí, tomas en la calle, que si llevabas la bandera de colores. Entonces, pues son cosas que cada país va, pues, optando, que sí, obviamente, por derechos humanos o eso, pues, creo que está muy atrasado, pero son cosas que traen y nos tenemos que adecuar, pues, en el momento en el que estamos, en la sociedad, por lo mismo de que hablábamos igual de ayer del aborto, ¿no? Que ahorita ya pues ya está muy avanzado eso y se dice, ¿por qué no permitirles ese derecho? Pero, por ejemplo, en otros países o en otros lugares sí no lo aceptan porque es, pues, muy grave. Entonces, sí, hay que bueno, tenemos que ver hasta qué cierto punto, o hasta qué límite no podemos transgredir eso, precisamente para poner las penas, para tipificarlas, todo eso, hay que, pues sí, o sea, digo, se nos hace a lo mejor extraño, pero sí es, pues ya de cada, pues sí, de sus costumbres, de sus creencias, de todo eso. Ya, sería todo. gracias. Estoy totalmente de acuerdo, porque, a ver, efectivamente, y lo habíamos platicado ayer, los delitos, el por qué una conducta se criminaliza, no es algo necesariamente obvio, ¿no? Tienen su elaboración política, social, histórica, y atienden a eso, ¿no? La cosa con nosotros, nosotras, todas, todes, nosotros, tiene que ver con una idea de universalidad. La universalidad, como dijo bien, de los derechos humanos, ¿no? Que desde luego es una universalidad, a ver, bastante cuestionable en términos de cómo se ha instrumentado, porque la verdad es que los primeros que hablaron de universalidad, pues era un universo muy reducido, ¿no? Es decir, no hablaban de todas, de todos, de todes, era todos y eran poquitos, ¿no? Y luego hubo conquistas, ¿no? Hubo conquistas primero del derecho al voto y de organización de las masas, ¿no? De los trabajadores, luego de las mujeres, y posteriormente de otros grupos sociales que fueron emergiendo y teniendo un peso político específico, ¿no? Entonces, en ese sentido, este modelo propone esto, universalidad de derechos, igualdad de los mismos, aunque su instrumentación no ha sido así tan automática de universalidad, entendidos por ella toda la pluralidad social. Y no todas las sociedades, desde luego, hablan de pluralidad en los términos en los que yo me estoy expresando. Por eso decíamos, bueno, no hice el matiz, pero claro, las sociedades democráticas, ¿no? Y serán democráticas en la medida que acepten esa pluralidad y en la medida que su contenido normativo no penalice conductas que supondrían una ventaja o una desventaja indebida para ciertos grupos, ¿no? A eso, pero sí, el matiz es correcto, tiene toda la razón, pero ahí lo único que yo diría es sí. Y ese sería el termómetro para, pues, bueno, termómetro, el instrumento para medir qué tan democrático o no puede llegar a ser un régimen, ¿no? Por, insisto, cómo impone la violencia, qué conductas específicas castiga, cuáles no, a qué sujetos y por qué los castiga de una determinada manera, y desde luego, qué penas impone, ¿no? En la literatura especializada de ciencias políticas, ciencia política, se habla de Estados Unidos como el modelo democrático, desde luego el modelo liberal democrático que viene de los Estados Unidos, tiene muchos problemas, ¿no? Ayer hablaba de la película esta enmienda 13, pero también tiene problemas de instrumentación, tiene problemas, bueno, vimos todos esto con terror, lo que pasó con George Floyd, pero que no fue un caso aislado, ¿no? Y tiene la pena de muerte, ¿no?
que en términos de proporcionalidad, pues, ¿qué tendría eso de democrático, ¿no? Entonces, ahí habría que poner los debidos matices, pero claro, cuando uno lee también la parte de la cultura del castigo norteamericana, hay un libro muy interesante, que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me olvidó, pero es de un sociólogo estadounidense que se llama Philip Abrams, que se llama algo así como Castigo y Cultura Penal, y que justamente dice por qué hay pena de muerte, ¿no? Él lo explica en términos sociales, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo con el comentario y lo agradezco desde luego mucho, ¿no? Porque enriquece. Bueno, entonces, hay otra cuestión aquí con los delitos electorales que tiene que ver con el dolo. Ustedes sabrán que hay delitos, y ahorita pongo algunos ejemplos, en donde su comisión no depende de que haya la voluntad para producir el resultado. Voy a poner un ejemplo que fue polémico aquí en la Ciudad de México, perdón por el chilangocentrismo, pero salió en los periódicos y en las noticias, ¿no? Una persona que además resultó que estaba emparentado, no voy a dar así como tantos pormenores, pero con un funcionario público, salió de su local que le iban a clausurar y con un cuchillo le puso el cuchillo al clausurador, ¿no? A la persona que iba a ejecutar la orden de clausura, ¿no? Y entonces la fiscalía abrió una carpeta por intento de homicidio, ¿no? Y desde luego, pues ahí ya la propia investigación se descalificaba por sí misma. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna acción tendiente a privar de la vida a una persona. Hubo una amenaza agravada, porque había un arma punzocortante y se la puso en el cuello, pero no hubo intento de homicidio, ¿sí? Entonces, el dolo, a lo que voy es, el dolo es la voluntad que tiene la persona para provocar un daño. Si yo, por ejemplo, no voy a hablar de un delito de homicidio, ¿no? Pero si yo, ¿qué será? Vamos a hablar de un delito de acción y de omisión, ¿no? Si yo a una persona determinada le pongo una sustancia en su bebida para que tenga un efecto, y yo a sabiendas, entonces se está produciendo el resultado. Hay dolo. Si yo, ignorante de que una persona tiene que tomar una serie de medicinas y está bajo mi cuidado y no se las doy, hay una omisión de cuidado, pero no hay dolo. Yo no lo quise hacer. Yo no quise producir ese resultado, aunque lo produje. ¿Sí? Un atropellamiento, por ejemplo. Muchas veces se me cruzan, no lo vi, no, es un accidente. Entonces, yo no quería atropellar, yo no le quería causar lesiones, yo quería, pero sucedió, ¿sí? El elemento dolo lo comento porque es un requisito indispensable en la comisión de los delitos electorales, ¿sí? O sea, como elemento subjetivo del delito forma parte de la culpabilidad, es de naturaleza psicológica y en consecuencia se concibe como un nexo subjetivo entre el actor y el hecho ilícito. Yo quería provocar el daño, ¿sí? En el ejemplo de la persona de los tacos, pues él lo quería matar. Ahí fue un error de la fiscalía en todo caso, ¿no? Se hubieran acusado, insisto, con amenazas agravadas, pues sí, quería amenazar, quería asustar y utilizó un arma punzocortante, ¿no? Pero no quería matar, porque si hubiera matado, pues le da un cuchillazo, ¿no? Y entonces ahí sí, ya quería producir un resultado otro, ¿me explico? Entonces, en el elemento dolo está el resultado que se quiere causar, ¿sí? Entonces, el elemento subjetivo del ilícito penal electoral se refiere a conocer la conducta que se quiere desplegar, conocer el delito que se quiere cometer en su modalidad de delito electoral, ¿no? O sea, quien lo comete conoce que esa conducta es indebida, ¿sí? Y tiene una finalidad. O sea, independientemente de, pues yo no sabía que era delito, pero tengo la finalidad de producir el resultado, ¿no? O sea, yo no sabía que era delito, no estoy diciendo que, pero si cometiera, ¿no? Que voto 2 veces, ¿no? Porque me hago pasar por otra persona. Yo voto como yo y luego voto como otra persona. ¿Eso es un delito? Yo no sabía. No, no sabías que era un delito, pero sí sabías que es una conducta, ¿no? Que es indebida, ¿sí? Y buscabas un resultado. ¿Cuál es el resultado? Tener una participación
más allá de la tuya individual y por ello, pues, de alguna manera afectar el resultado, ¿sí? Independientemente, porque no son delitos de resultado, ¿no? Independientemente de que el resultado se produzca o no. Es decir, si yo voto 2 veces en una, y esto es importante porque en las faltas que ya veremos electorales hay veces que el resultado importa, por ejemplo, para anular una elección, ¿no? Si yo voto 2 veces, yo voté, es más, yo voté 5 veces, pero pues en la casilla donde voté, pues mis 5 votos fueron los únicos que obtuvo ese candidato, entonces, ¿qué importa? No se afectó el proceso electoral como proceso electoral, ¿sí? Y no obstante, ese elemento no es determinante para saber si se cometió la conducta. El hecho de cometerla, la conducta como tal, actualiza el delito. Es a lo que voy, con esto de que son delitos que no dependen del resultado, ¿sí? Entonces, bueno, pero pues yo voté 5 veces, pero nada más había 5 votos por ese. ¿Qué importa? No tiene efectos, ¿no? Pues no, tampoco si te compran tu voto, pues tampoco tiene efectos. ¿Qué tal que solo se lo compré a una persona? De todas maneras se comete el delito, porque hay la intención de producir un resultado que es alterar la voluntad popular, independientemente del resultado electoral, es a lo que voy, ¿sí? Pero hay un resultado de la conducta, ¿sí? Entonces, el infractor de la ley actúa con dolo cuando comete el ilícito, lleva a cabo la conducta con pleno conocimiento de ese hecho, ¿no? Eh, y hay otro elemento con el dolo, que es la voluntad, ¿no? También quien infrinja la ley electoral, el delincuente electoral, la delincuente electoral, decide ejecutar el delito con la intención de producir ese resultado, ¿no? Independientemente de que se produzca o no, ¿no? Yo quiero que gane mi candidata, mi candidato, y entonces hago mal uso de esto. ¿Se logró? No importa si se logró o no se logró. La voluntad de hacerlo basta para tenerlo así, ¿no? Dice el juez Zaffaroni, ¿no? El dolo es querer el resultado típico, ¿no? La voluntad realizada del tipo objetivo, ¿no? Entonces, los delitos electorales están tipificados de tal manera que solo se sancionan cuando su comisión es dolosa, ¿no? Que hace que su naturaleza corresponda a los delitos considerados por la doctrina y la legislación penal como electorales, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ya definiendo estos elementos, decíamos la pena. Sí, Dulce Benítez. Sí, gracias, profesor. En relación a este aspecto que usted está mencionando sobre el dolo, Sí. en algún momento a mí me tocó, digamos, apoyar a algunas personas que se dedican al derecho electoral y se había dado una situación que digamos, una persona de un partido cercana a otra persona que en su momento fue gobernador, realizó una publicación en Veda, en época de Veda, ¿no? O sea, Sí. una publicación en su Facebook, obviamente como echándole porras a esa persona, y entonces, pues, obviamente el asunto llega al tribunal local, en donde se determina que efectivamente, pues, la publicación se había realizado en Veda, y después la autoridad electoral, a partir, digamos, de esta publicación en Veda que se realizó, eh, lo lleva en un sentido, se da una vista, me parece, a la Fiscalía Electoral y en el sentido de que el tesorero de ese partido debía de haber, digamos, rechazado esa aportación porque se consideraba como una aportación en especie a favor de un candidato que después, digamos, resultó gobernador. Pero aquí a mí digamos, ahorita lo que usted está comentando, obviamente me vino a la mente este caso, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que usted dice, o sea, en materia electoral, o bueno, si lo entendí bien, en materia electoral efectivamente debe de haber un dolo, es decir, no habría como por ejemplo en derecho penal, delitos culposos,
¿no? Es decir, lo que usted dice, esta cuestión de la omisión, yo debía dar las medicinas, no las di, yo no lo sabía, ¿no? No se dan estos delitos culposos porque debe de actualizarse, digamos, esta cuestión del dolo. Entonces, por ejemplo, yo ya no, digamos, ya no conocí o ya no estuve de cerca en ese asunto, pero hasta donde yo me quedé es que a partir, digamos, de estas aportaciones en especie, que obviamente después determina el tribunal electoral local, a partir de estas aportaciones en especie se dan vistas a a la fiscalía y la fiscalía, digamos, acusa en este caso al tesorero de ese partido por no haber, digamos, rechazado esa aportación en especie que se dio, digamos, durante la veda. Entonces, a partir, digamos, de esta afirmación que usted hace en el sentido del dolo, por ejemplo, ahí no podría acreditarse, pues, que efectivamente se dio el delito, ¿no? Porque yo, por ejemplo, supongamos, o sea, yo como tesorera, pues yo no sabía que tenía que rechazar una aportación que aparte hizo una persona en veda, ¿no? O sea, que ni siquiera la hice yo. Entonces, o sea, ¿el razonamiento sería como en ese sentido o no? Me confundí. Sí. mm, sí. em, Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos la diferencia entre faltas y delitos electorales, faltas, digamos, administrativas. Pero la cuestión efectivamente no solo tiene que ver con este elemento voluntad, aunque también de producir la lesión o producir la alteración de los bienes jurídicos tutelados. Obviamente también tiene que acreditarse el elemento tipicidad, ¿no? Que esté eh, redactado, que esté dentro del código, bueno, de la Ley General de Delitos Electorales. Si no está, entonces ya no hay tipo, ¿no? Y entonces no se podría acusar a una persona de haber cometido ningún delito, ¿sí? En el caso del dolo, efectivamente, se trata de la voluntad de producir el resultado, ¿no? Independientemente de que este se consiga o no, ¿sí? La cosa con lo que usted comenta, por ejemplo, tiene que ver con que hay conductas que pueden actualizar una sanción o un procedimiento de naturaleza administrativa, como es el procedimiento especial sancionador, ¿sí? Que también tiene que ver con conductas que vulneran la formación de voluntad popular. Y voy a poner un ejemplo más o menos parecido al que usted comenta, solo que no tiene que ver con aportaciones, tiene que ver, bueno, tiene que ver con comentarios en redes sociales, ¿no? Es un caso que se resolvió en el SUPRAP 171 diagonal 2020, en donde un partido político, que no voy a decir cuál es, en época de veda electoral, resulta, bueno, en un partido político, primero parecía, ¿no? Es un grupo de ciudadanos que en su red social Instagram llevan a cabo manifestaciones a favor de un partido político. Pero no eran cualquier persona, no era yo, ¿no? Que pues yo en Instagram no me siguen ni 100 personas, ¿no? Eran estos famosos influencers, ¿no? 172 de 2020. Eran influencers, ¿no? Los influencers, como ustedes saben, no tengo que decirles quiénes son, ¿no? Pero son personas que tienen muchos seguidores y que puede tener mucho impacto lo que puedan decir en redes sociales. Y tienen otras características, ¿no? Pero bueno. El chiste es que en veda electoral, que es veda electoral, es un tiempo, ¿no? En donde las personas, los partidos políticos en particular, tienen que abstenerse de hacer propaganda, ¿no? Las casas encuestadoras tienen que abstenerse de dar a conocer tendencias o resultados de sus encuestas, ¿no? Es un periodo de 3 días previos a la jornada electoral para que la ciudadanía reflexione su voto. Eso está limitado para los partidos políticos, es una restricción temporal y ese elemento temporal a veces puede configurar delitos electorales. El chiste, pues, es que estas personas, en ejercicio supuestamente de su libertad de expresión, manifiestan su apoyo a un partido político. Pero había varios elementos que hicieron sospechar a la autoridad administrativa, al Instituto Nacional Electoral, que dijeron, primero, qué casualidad que sean influencers, que estén manifestando su apoyo para un mismo partido y que lo hagan de la misma manera al mismo tiempo. Pareciera seguir un guión, porque además este partido ya ha sido sancionado anteriormente por conductas análogas o investigado por lo menos. Y entonces investiga.
y lleva a cabo dos procedimientos, uno sancionador y uno de fiscalización, porque además dice, no solo es que estas personas hayan manifestado su apoyo a favor de este partido, ¿no? Sino si lo hicieron contratados, porque parece que es un guión, lo hacen en tiempos que no se deben, puede ser propaganda indebida. Y además de eso, que eso ya por sí mismo es una infracción, pues ¿dónde están tus fiscalizaciones? O sea, ¿dónde está tu reporte de gastos de campaña que les pagaste a estas personas? Porque todo parece indicar que les pagaste. Y entonces, pues hace toda una investigación, le pregunta a estas personas, a estos influencers, y pues muchos dicen, pues sí, me pagaron, ¿no? Obviamente aquí hay un fraude a la ley primero, ¿no? Porque estoy haciendo pasar por libertad de expresión algo que no es porque les estoy pagando. Y eso tiene un efecto potencial, ¿no? En cuanto hacia al electorado, porque pues lo puede, además de que violas la temporalidad, pero pues lo puede alterar esta formación de voluntad ciudadana. A lo que voy es que se trató de una sanción de tipo administrativo, que no un delito, ¿sí? ¿Por qué no era un delito? Primero, porque no está en el catálogo de delitos electorales. ¿Se pudo haber acusado al partido político de delito electoral? Probablemente sí, porque ellos sí contrataron a estas personas, ¿no? Y para que hicieran este acto, para que llevaran a cabo este acto en el momento indebido, ¿sí? Pero a las personas como personas que lo hicieron, a pesar de haber recibido un pago, se les sanciona de manera administrativa. Al partido político tampoco se le siguió una carpeta por parte de la FEDE, sino que se les impuso una sanción bastante importante en términos económicos. Las sanciones económicas luego no tienen como mucha trascendencia, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que hay conductas que por su naturaleza, ¿no? Y que esto de decir, bueno, pues su naturaleza no es algo que sea obvio porque simplemente están o no están contempladas en los códigos penales, o bueno, en la Ley General de Delitos Electorales, pero hay otras que, aún dañando un bien jurídico tutelado por la Ley General de Delitos Electorales, se sancionan por la vía administrativa, dependiendo de quién las cometa, dependiendo, obviamente, del elemento dolo, ¿sí? No sé si con eso respondo a la pregunta, compañera, para pasar ahorita con la siguiente pregunta. Sí, en este caso, digamos, sí está previsto en la ley porque, bueno, es el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, que es justamente establece así, algo así como que al que reciba de aportaciones en especie en favor de un candidato o algo así. Entonces, hay un poco, o sea, por ejemplo, son de esas cosillas como que me quedé así con la duda, ¿no? Y justamente en algún momento me hicieron reflexionar sobre la necesidad de estudiar, por ejemplo, más, ¿no? En este caso, el derecho electoral penal. O sea, por ejemplo, me saltó mucho la afirmación en el sentido de que el dolo, digamos, o sea, debe de haber un dolo. O sea, si entendí bien, es en materia, digamos, de delitos electorales debe de existir un dolo. En ese sentido, no podríamos hablar, por ejemplo, como de delitos culposos, ¿no? De decir, pues yo no sabía, o sea, pues lo hice, pero yo no sabía, ¿no? Como entiendo, por ejemplo, la cuestión de la veda, ¿no? La primera acción que cometió esta persona de realizar a cabo una publicación en tiempo de veda cuando no la tenía que hacer, efectivamente, pues, al margen de que tú no supieras qué implica o qué significa la veda, cometiste la infracción y en ese sentido, el tribunal local lo va a analizar, te va a juzgar y en su caso, pues, te va a sancionar, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces, ya, o sea, ya cuando hablamos de delitos, si no estás buscando, si no hay ese dolo, si no estás buscando, digamos, esa consecuencia, entonces podría alegarse en su momento, pues, que no se configura el delito. Sí, el dolo se tiene que demostrar. Vamos al artículo que mencionaba para que lo podamos entender de manera más cabal, ¿no? Es el artículo 15, justamente, ¿no? Aquí está la pena y el elemento subjetivo, ¿no? A quien por sí, él o por interpósita persona, con intermediando otra persona, realice, destine, utiliza o reciba aportaciones, ¿no? Si yo aporto, si utilizo o si recibo aportaciones de dinero
¿sí? Como ven, dice al que por sí o por interpósita de persona, lo cual quiere decir que no está limitado a un sujeto, porque luego verán en la Ley General de Delitos Electorales que el elemento subjetivo hay unas conductas que solo la pueden cometer de distintos sujetos específicos. Aquí cualquiera, ¿sí? En especie, a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política. Otro elemento, siempre y cuando exista prohibición legal para ella, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o sea, es otro supuesto, o en montos que rebasen los permitidos por la ley, ¿sí? Entonces, hay diversos supuestos. Puede que haya la conducta, ya decíamos, conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Entonces, no es necesariamente que no haya el dolo, sino que se tienen que colmar todos los extremos del tipo, ¿sí? Entonces, primero el sujeto, que por sí o por otra persona, y estos son las acciones, ¿no? Realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie. Que estos sean a favor de candidato, precandidato, partido político, coalición o agrupación política, pero el siguiente elemento es siempre y cuando haya una prohibición expresa o que los tengan un origen ilícito o que los montos rebasen los permitidos por la ley. Voy a poner otro ejemplo. O sea, a lo que voy es que el hecho en sí de destinar, utilizar, recibir aportaciones de dinero a favor, no necesariamente actualizan el delito porque tiene que haber una prohibición legal, tiene que haber un origen ilícito o que los montos rebasen los permitidos por la ley. Hubo un partido político que intentó ser una agrupación política que intentó conformarse como partido político y se le negó su registro porque las aportaciones no se sabía de quién provenían, ¿sí? No se podía saber si tenían origen ilícito o no, por eso no se podía hablar propiamente de un delito electoral, pero no sabías quién las había hecho. Entonces, no es que las aportaciones fueran indebidas por el monto, por lo que fuera, sino que el medio por el cual fueron realizadas no me permitía conocer quiénes eran y por lo tanto el origen de esos recursos, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que son varios los elementos que se tienen que configurar para poder hablar de delito como tal, ¿no? Más allá de que tiene que haber este elemento voluntad, que la voluntad no es la voluntad de cometer el delito, es voluntad de cometer, de que se produzca el resultado, se consiga o no, ¿sí? Yo, si que es que quiero hablar de un delito doloso, ¿no? Si me apodero, llego a casa de mi amigo y me robo su celular, ¿sí? Me robo su celular. Ahí hay un resultado que yo estoy consciente de, y yo a lo mejor, yo no sabía que eso era robo. Pues es que no importa si sabes que es robo o no. Te apoderaste de una cosa que no te pertenece, produjiste ese resultado, a sabiendas de que no es tuyo, ¿no? Otra cosa sería de, perdón, me confundí, pensé que era el mío, ¿no? ¿Cuántas veces no nos sucede? Bueno, a mí me sucede seguido, ¿no? Que con las plumas, y uno las guardas, ¿no? Sí, ¿no? Y de repente así, oye, ya me estoy robando tu pluma, discúlpame, ¿no? No tenía la voluntad de apoderarme, como dice el tipo, de la cosa ajena. Entonces, ahí está ese otro elemento. Pero en el caso específico que comenta, habría que ver si había una prohibición legal expresa, si era de origen ilícito o si se trataba de los montos no permitidos por la ley en materia de financiamiento. Si no se dan esos elementos, puede haber un resultado, que puede ser una sanción administrativa. Puede ser, como en el caso del partido político que no obtienen el registro, pero no necesariamente es una conducta penal. ¿Sí me explico con ello? Entonces, por eso es importante ver todos los elementos del tipo. Claro, además hay un segundo elemento. O sea, los elementos del tipo no nada más están ahí enunciados, hay que acreditarlos por parte de la fiscalía. Y ese también es un problema, ¿no? La fiscalía tiene que acreditar, por ejemplo, ¿no? La primera parte, ¿no? La conducta, pues ahí está. Realizar, recibir, donaciones, Pero otra es acreditar que son de origen ilícito. ¿Cómo acredito eso? Pues eso ya tiene por sí mismo un problema. O que rebasan los montos, entonces tengo que tener un proceso de fiscalización, que eso lo hace el INE, ¿no? Para decir, hubo un rebase en los topes de campaña, ¿no? Entonces, son todos esos elementos los que tienen que acreditarse
que se tienen que dar y que la fiscalía pues tiene que investigar y también tener los elementos para decir procedemos porque se acreditaron todos los elementos del tipo, ¿no? Sí, gracias. No, al contrario, gracias. Tenía levantada la mano de Verónica Nucamendi, no sé si todavía quiera hacer el comentario o formular la pregunta. Bueno, sí, va un poco también en torno al ejemplo que estaba dando de los delitos. El fotografiar, algo que ocurre mucho en el día de la jornada electoral es fotografiar la boleta. Entonces, se entiende, hasta el momento no es un delito electoral, pero entonces pudiera haber, para quien lo hace, si bien tal vez quien lo promueve, sí pudiera tener alguna implicación penal, pero para quien lo toma, podría basarse, por ejemplo, en este caso que estaba dando del ejemplo de los influencers, pues decir que ellos simplemente lo quieren tomar porque quieren que tengan un recuerdo de la boleta o algo así, o sea, Claro. que por una cuestión muy, muy personal. Entonces, o sea, en ellos aplicaría, o sea, qué se aplicaría en ellos y quién las otras personas que promueven la toma de fotos a las boletas? Sí, ahí depende, ¿no? O sea, la toma de la foto a la boleta por sí mismo, pues no es nada. Lo que pasa es que a lo mejor es una prueba para otra persona que te condicionó el apoyo, que te amenazó, ¿no? Y entonces la configuración del delito es la otra acción, la coacción, la amenaza, y la prueba para ello sería la foto. Claro, habría que tener otras pruebas, pero aquí son elementos probatorios que robustecerían la acusación. Es decir, le está pidiendo la foto porque con ella va a demostrar que emitió efectivamente el voto por la persona y entonces, a cambio de eso, le da el dinero o le retira la amenaza, cualquiera que esta haya sido, ¿no? O no lo corre, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ese elemento por sí mismo, tomar la foto, no es que sea un delito, sino que puede estar asociado con una conducta delictiva si este resulta, ¿no? Un medio para probar que efectivamente se votó a favor, en contra, ¿no? Y que entonces está coaccionando a la persona y que se le solicita la foto para que compruebe esto, ¿no? Bueno, voy a seguir un poquito con esto, no sé si hay algún otro comentario, ¿no? Estos elementos normativos de valoración jurídica, ¿no? Porque en la estructura del tipo penal de cualquier delito, observamos elementos como sujeto activo, quién lo comete, sujeto pasivo, sobre quién, ¿no? O sea, si yo le robo a una persona, luego dicen en agravio de, ¿no? Objeto material sobre el que recae la conducta, ¿no? Robo de autopartes en agravio de una persona, ¿no? El bien jurídico tutelado, el resultado, ¿no? O sea, la relación de causalidad, la relación de riesgo, ¿no? Y cuando el tipo penal tiene otras cuestiones, ¿no? Circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión, medios comisivos, ¿no? Esto que decía, amenazas agravadas, pues sí, con un arma de fuego, ¿no? Elementos normativos de valoración social, elementos normativos de valoración jurídica, ¿sí? Elementos subjetivos específicos, distintos del dolo, ¿no? O sea, los funcionarios públicos pueden cometer determinado tipo de delitos. Entonces, esa misma estructura se puede utilizar para analizar un delito electoral, ¿sí? En específico, tratándose de los elementos normativos de valoración jurídica, para hablar de esto que veo que causa un poquito de cosas con el dolo, ¿no? Entonces, bueno, puede concurrir como un objeto material, ¿no? Sobre el que recae la conducta y ser a su vez un elemento normativo de valoración jurídica, los materiales electorales, ¿sí? Me adelanto un poquito, no estoy proyectando, es que ahorita vi un artículo que dije, pues a lo mejor nos puede ayudar a entender esto un poquito mejor, que es el artículo 3º de la ley. ¿Dónde está la ley? Permítanme, creo que ya la había cerrado. No, acá está. Entonces, ¿por qué no me aparece aquí entre mis cosas que puedo mostrar? Va a estar acá. Permítanme, porque por alguna razón tengo aquí la ley, pero no se puede
A ver si lo pongo así, para ver el artículo 3º. Acá está. Entonces, vamos al artículo 3, sobre el material electoral, ¿no? Listo, esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí está lo de los documentos públicos electorales, ¿no? Entonces, decía, en esta fracción 10, refiere, para efectos de la Ley General en materia de delitos electorales, se entiende por materiales electorales, los elementos físicos, bueno, esto que vemos, ¿no? Líquido indeleble, útiles escritos y demás equipamiento autorizado para su utilización. Entonces, pasemos luego al sujeto activo del artículo 7º, ¿no? Estamos acá. Entonces vamos al artículo 7. Aquí. Bien, ¿no? Este elemento eminentemente subjetivo, ¿sí? Y dice, la fracción primera, incurre en delito electoral cuando destruya en cualquier tiempo materiales electorales, ¿sí? Ah, perdón, me estoy equivocando en mi apunte, tenía esta destrucción de materiales electorales en la fracción primera. ¿Dónde está? Me equivoqué así. Aquí está, aquí está, aquí está. No, no sé por qué había puesto la fracción primera en mi apunte, pero bueno. Entonces, apoderamiento. Ah, bueno, aquí está la presión para votar. No, a ver, se me perdió lo que yo les quería mostrar. Porque era, aquí está, aquí está. Recoge en cualquier tiempo sin causa prevista por la ley una o más credenciales para votar, ¿sí? Que esa es la conducta, digamos, ese es el elemento normativo, ¿sí? Entonces, hay una mención literal de la credencial para votar que se puede interpretar, ¿no? Que también a otro tipo de material electoral de carácter público, pero solo respecto de materiales electorales, ¿sí? Entonces, aquí a lo que voy es que cuando el agente del delito incurre en un error respecto de los elementos normativos de valoración jurídica, puede actualizarse el error de tipo, ¿no? O sea, el sujeto activo destruye, por ejemplo, una urna con unas tijeras y desconoce que este es material electoral. Recoge credenciales para votar, pero no sabe que son documentos públicos electorales. O recoge credenciales para votar desconociendo que solo podía hacerlo con una causa prevista por la ley, ¿sí? Entonces, el sujeto activo comete un error de tipo, no un error de prohibición, ¿no? Es decir, está prohibido por la ley, pero no sabía que se trataba de un delito, ¿sí? Entonces, los errores de tipo en los que incurre la persona, ¿no? Es decir, yo no sabía que estaba penado por la ley, ¿no? Error de tipo es, no sabía que había un enunciado que lo prohibía, son vencibles o invencibles, ¿no? Para efectos de la defensa, o sea, ¿qué podemos decir? Oye, pues si el dolo es uno de los elementos, ¿qué pasa cuando no sabes que era un delito? Y no obstante, cometes la conducta y no sabías que había prohibición para ello, ¿no? Entonces, si son vencibles, estos elementos, o sea, si puede ser derrotado estas cuestiones del error, entonces se anula el dolo. Subsiste la culpa, pero la culpa no es un elemento del delito electoral, ¿no? Entonces, ya no hay conducta y por lo tanto no hay delito, ¿sí? Claro, esto es mucho más difícil de lo que yo lo estoy diciendo, porque obviamente la ley sí especifica, el tipo penal especifica esto de recoger la credencial. Acá la única cosa es si yo no sabía, por ejemplo, si tenía la facultad para, ¿sí? Ahí hay un error de tipo. Oye, no, pues es que yo estaba recogiendo la credencial porque pensé que en este caso, o sea, no le estaba condicionando, por ejemplo, a la entrega de un apoyo alguno, sino que simplemente se la recogía para tener algunos datos, no sé yo, ¿no? Pero eso podría llegar a ser vencible, ¿no? Si ya no hay dolo, ¿no?
Entonces, bueno, en otra cuestión relativa a la culpabilidad y al dolo, ¿no? En el causalismo clásico, ¿no? La culpabilidad se entiende como una relación psicológica entre el sujeto y el acto. Entonces, los elementos del delito, ¿sí? La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, colman esta parte objetiva externa del delito y la culpabilidad es la parte interna, ¿no? De la gente, la subjetiva, que quiere realizar. Entonces, la culpabilidad se compone de esta imputabilidad como un presupuesto. Otra cosa con el dolo, ¿no? En las excluyentes de responsabilidad. Cuando se trata de una persona que tiene impedimentos psíquicos, ¿no? Que no le hacen darse cuenta de su acción, reflexionar sobre ella, entonces ya no hay dolo, ¿no? No solo no quería producir el resultado, no sabía qué estaba haciendo. Está privado, bueno, no tiene la capacidad volitiva para accionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen esas excluyentes de responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que hay culpabilidades dolosas y culposas, ¿no? Imprudentes, con representación, sin representación y la posibilidad del agente del delito de actuar de otro modo, ¿sí? La culpabilidad dolosa es el agente comete el delito con dolo bueno o con dolo malo o con doble dolo, ¿no? Habría el primer tipo de delito cuando sabes que tomas una credencial y la retienes, sabes que no tienes que hacerlo y quieres hacerlo, ¿sí? En el segundo tipo, sabes que la conducta está prohibida por la norma, en el ámbito del conocimiento, sabes que eso no se hace, ¿no? Porque tienen otros medios de control social, ¿no? Pero no sabes que esa conducta es delictiva, ¿sí? ¿Sí? Entonces, puedes decir, bueno, esto no es mío, por lo tanto, si la destruyo, pues si la retengo, estoy alterando la propiedad de otra persona, pero yo no sabía que ese hecho por sí mismo es delito, ¿no? Entonces, era indebido, ¿no? Yo no debo de apoderarme del celular de otra persona, pero yo no sabía que eso era un robo, ¿no? Esto es una clasificación un poquito teórica, ¿no? Porque pues si dolo bueno, dolo malo, no importa, de todas maneras lo cometiste la conducta, ¿sí? Pero bueno, el chiste es que la gente puede equivocarse respecto del hecho cometido y que incurra en un error de hecho, ¿no? Pero si se equivoca respecto de la prohibición, entonces incurre en un error de derecho. Ah, yo no sabía que era penal, yo pensé que era administrativa, ¿no? O sea, híjole, no sabía que era tan grave. Yo pensé que nada más que me iban a multar, ¿no? Voy a poner un ejemplo tonto no tiene nada que ver con nada, pero había un programa, una serie de televisión, no voy a decir cuál, en donde un profesor tiene una relación amorosa con una estudiante, ¿no? Típico. Y entonces, cuando él se entera de la sanción, le dice, no, te van a correr. Y dice, sí, yo pensé que nada más era mal visto, ¿no? No, te pueden correr porque está legislado, ¿no? Entonces, ahí estás cometiendo, hay un dolo en el sentido de un dolo bueno, ¿no? Estoy cometiendo una conducta que es reprochable socialmente, pero resulta que ese dolo bueno, porque yo no, o sea, ya sé que no está bien, pero pues no pasa nada. Ah, no, pues resulta que sí pasa. Entonces ahí hay un error de derecho, ¿sí? No sabía que la cuestión era tan grave. ¿Me explico? Y esto sirve para la defensa, porque entonces ya podemos esgrimir algún argumento con relación a si es derrotable o no ese error, ¿no? Bueno, cometiste el error, pero no obstante cometiste la conducta, pero ese error puede mediar en el elemento dolo. Lo hice a sabiendas lo hice para producir el resultado. Bueno, lo hice no para producir ese resultado, ¿no? O sea, yo lo hice para, pues, no sé, o sea, es que en los ejemplos electorales son un poquito más difíciles porque siempre está el elemento dolo, ¿no? Entonces es difícil, si me apodero de una credencial, pues ¿para qué te apoderas de la credencial, no? O sea, ya ese hecho por sí mismo, pues ya dices, pues querías producir un resultado que era que esa persona no votara, independientemente de que supieras que era un delito o no, pero el resultado sí sabías cuál era, ¿me explico? ¿No? Porque no es nada más como decir, bueno, yo no sabía que era del Código Penal, yo no sabía que matar era malo, ¿no? O sea, ya, no, pues perdón, ¿no? No sabía que estaba legislado. Sino que yo quise producir el resultado
que especifica la conducta típica, ¿sí? Independientemente de que supiera o no que estaba en el Código Penal, ¿sí? Aunque sí puede haber errores de derecho de chin, yo pensé que era menos grave de lo que es. Pero bueno, decía esto solo para ver estos errores vencibles o invencibles y entonces poder anular la culpabilidad. Muy difícil en el derecho electoral porque normalmente vamos a pensar que hay dolos, ¿no? Que hay dolo en el hecho de producir la conducta, ¿no? Pero bueno, entonces estas cuestiones de valoración, ¿no? Entonces, si un elemento normativo de valoración jurídica tiene aspectos de derecho, pero forma parte del tipo penal, la solución se da dentro de este mismo, ¿no? Dentro de el derecho penal. Ahora, con el caso que les comenté, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿no? Si confundo la conducta, como esto de las amenazas. Por ejemplo, yo ahorita cometí un error, ¿no? Que dije, en la fracción primera dice destruir en cualquier tiempo material electoral. Y tenía que ver con otra cosa, votar dos veces, votar dos veces, ¿no? ¿Qué pasa si yo cometo este error de tipo, ¿no? Pues obviamente no se mantiene la sanción, o sea, si la fiscalía te acusa por una cosa que no es, como en el caso de producir el resultado, por eso es importante ver cuál es el resultado que se quiere obtener con esa acción, pues entonces cuando hay un error de tipo por parte de la fiscalía, hay atipicidad, ¿no? En este caso, intento de homicidio, pues si en qué momento llevó a cabo acción alguna tendiente a producir el resultado que es privar de la vida, ¿no? Habría intento de homicidio, perdón por el ejemplo tan horrible, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Pero habría intento de cuando hay acciones tendientes a privar de la vida a la persona, pero aquí no hubo. Estuvo horrible, ¿no? Una amenaza, ¿sí? Acciones tendientes a. En el caso de, o como se le dice en el argot penal, ¿no? En grado de tentativa. Hay gradaciones. En los delitos electorales no hay gradación. O lo cometes o no lo cometes, ¿no? Tentativa de robo de credencial, ¿no? Tentativa de adulteración del rostro. No, ¿compraste el voto o no lo compraste? Pues lo intenté comprar, pero me cacharon. Ah, entonces lo estás comprando. Te pescaron en flagrancia, ¿no? Pero tenías la voluntad de producir el resultado, que era comprar el voto. ¿Sí? Entonces, estas son las cuestiones, digamos, de los elementos normativos en cuanto hace a los delitos, ¿no? Hasta aquí, preguntas, comentarios que deseen formular para ampliar lo anterior. Irán viendo a lo largo del diplomado. Ah, sí, Rafael Rivera. Sí, doctor, buenas noches, compañeros. Ahorita que hablaba de la representación con y sin representación, me surgió a la mente un caso de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde un capacitador espejo que trabajaba en la Ciudad de México abordó el metro en la estación, si mal no recuerdo, Tlatelolco, por decir algo, sí. Y tenía que desplazarse hasta el instituto a dejar su documentación electoral, que es más o menos por Coyoacán. Bueno, el punto es que se movió de delegación, de alcaldía, y pues al bajar del metro se percató que ya no contaba con su teléfono celular, el que utilizan para dar de alta las cartografías de las notificaciones a los ciudadanos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿hay dolo en este tipo de delito? Porque fue hurtado de su teléfono, y luego, ¿sobre quién recaería la afectación? ¿Sobre el CAE, espejo? ¿Sobre el ISM? ¿Sobre el INE? ¿O sobre la ciudadanía? Ya que estamos hablando que es un delito que afecta a la democracia. Claro. Aquí lo que habría que acreditar es que ese robo, ¿no? Era tendiente a afectar el proceso electoral. Porque pues yo me puedo robar un celular. Oye, pues es que ahí yo traía mis estados financieros. Me robaste mis finanzas. No, pues no, pues yo te robé tu celular. Que eso tenga otras consecuencias es una cosa independiente, ¿no? Habría que aquí que demostrar que efectivamente, ¿no? Es como las amenazas, ¿no? Yo lo amenacé, pero no lo amenacé para que no votara, lo amenacé para que, no sé, no saliera de su casa, no sé. O sea, son resultados distintos. Entonces, en ese caso específico, ¿no? Si el robo fue independiente
del efecto que este puede tener, porque pues ese celular era utilizado para una situación específica, pues no hay un delito electoral, hay un delito, hay un robo simple, ¿no? Si se lo pepenaron así perdón por la palabra, ¿no? Del pantalón, de la bolsa, pues un robo simple. O sea, robo simple porque no hubo amenazas, no hubo participación de más sujetos, ¿no? Pero nada más, ¿sí? Es como si a mí me robaran la computadora del tribunal y digo, no, es que en la computadora del tribunal tengo un montón de... Pues sí, ¿en agravio de quién es ese robo? En agravio del tribunal, porque no es mía, ¿no? Pero yo interpongo la denuncia porque yo tenía la posesión del bien, ¿sí? Ya sabemos, no, eso de propiedad y posesión son cosas distintas, pero pues quien me lo robó no quería afectar mi función como capacitador, como profesor, o qué tal que ahí tenía, no, pues es que yo también hago labores de proyectista, ¿no? Y entonces ahí tenía una sentencia que resolvía una candidatura y ya se perdió, ¿no? Pues sí, pero yo no quería provocar ese resultado. El resultado que yo sí quería provocar era apoderarme de tu computadora. Si eso tiene otras consecuencias para ti, eso ya no se hace extensivo, digamos, ¿no? Independientemente de que pueda tener esos efectos. No sé si me explico, ¿no? Sí, bueno, y ya cuando acudió a la fiscalía, posterior, otra situación que se presenta es la capacitación en el servidor público, ya que acudió a la fiscalía de la Ciudad de México y lo mandaron por ser un delito de robo en el metro a la fiscalía que atiende robos en el metro. De ahí lo mandaron, no, es que como te robaron material electoral, tienes que acudir a la Fiscalía Federal. Y ahí va, el pobre compañero se fue a la FICEL. De la FICEL, no, es que como fue un delito que fue cometido de que trabajas en el ISM, vas a la Fiscalía de la Ciudad de México, a la FEPADE. Bueno, entonces trajeron así al pobre compañero del tingo al tango y pues nadie le daba la atención. O sea, lo que voy, que también esta falta de atención en los servidores públicos del conocimiento del derecho electoral penal, pues sí está todavía muy, muy incipiente, y esto es lo que está afectando también, que lo vamos a ver en clases más adelante, en los jueces, ¿no? En la administración de la justicia Sí. es donde también está pegando muy duro lo que no se puede judicializar las carpetas. Sí, efectivamente hay muchos elementos, ¿no? Van a ver el elemento de la integración de la carpeta, que antes se llamaban las averiguaciones previas. ¿Cuáles son los deberes? Van a tener a un fiscal, el fiscal de Nuevo León va a dar la clase relativa a las fiscalías, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para integrar una carpeta? ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo de la fiscalía? Y aquí él le va a poder detallar de manera mucho más clara este ejemplo que me comenta. Yo nada más le puedo decir así como esa generalidad, pero él lo va a tener mucho más claro, el fiscal de Hoyos. Pero es eso, ¿no? Efectivamente, no solo la falta de capacitación, sino esta cosa laberíntica, burocrática, en donde pues todo el mundo se echa la bolita y no quieren hacer las cosas y, ay, no. Empezando porque luego llegas, el celular, me hace un celular, ¿no? Pues así como, pues, ¿para qué eres menso, no? ¿Para qué te lo guardas? Como si eso excluyera la responsabilidad que tiene un sujeto que se robó las cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente hay una falta de capacitación, porque ahí tendríamos que ver, a ver, ¿qué se considera para efectos de la Ley General de Delitos Electorales? Documentación electoral. El celular puede tener efectos, como puede tener una computadora, como puede tener un coche, pero no es documentación electoral por sí misma, ¿no? Aunque se utilice para el proceso electoral. Entonces, no es un delito electoral, aunque sea en agravio del Instituto Electoral, porque es parte de su patrimonio, ¿no? Pero sí. Ahorita, perdón, sobre la documentación electoral, en el Estado de México a los capacitadores directamente y en el INE, trabajé ahí como auxiliar jurídico, sí les robaban en ciertos municipios, sí les robaban lo que eran las mochilas, y ahí ya contenían las notificaciones que como tal no es un material electoral propio, pero sí forma parte de una información electoral. Sí, efectivamente. Dice Eduardo Holguín, en el CEL solo contiene apps con información de datos personales de los ciudadanos seleccionados para ser funcionarios de casilla y solo pueden acceder a dicha información. Sí, pero es información sensible a final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, aquí la cosa es trazar la línea entre qué se considera y qué no para efectos de la ley, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas, comentarios, enriquecen desde luego las participaciones. La clase espero haber respondido más o menos con cierta, pues,
haber respondido sus inquietudes primero, cuando se inscriben al diplomado, ven un módulo que tiene que ver con sistema electoral, democracia y derecho penal, y que haya colmado más o menos sus expectativas, ¿no? En cuanto al contenido, en cuanto a lo que platicamos, y ya las partes estas que preguntaban, igualmente, pues espero haber respondido debidamente a sus dudas. Nos vamos a seguir viendo en otros módulos, en otros 2 módulos. Entonces, pues yo deseo que este diplomado les enriquezca mucho, que sea interesante, que desde luego no sea demasiado pesado por la hora, y que a pesar de la hora, pues les redunde en conocimiento, inquietudes, etcétera, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en los siguientes módulos. Que pasen una buena noche, feliz martes y hasta la próxima. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Igual.